La predicación del Evangelio da esa facilidad de que podamos abordar la explicación de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para que todo el mundo lo entienda, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más sencillo en conocimiento hasta el más letrado de los hombres y mujeres. El mensaje es claro. Quiero en esta tarde compartir con ustedes una ilustración y lo voy a hacer utilizando estos tres vasitos que tengo acá. Cada uno de ellos tiene un nombre y cada uno de ellos tiene un líquido diferente. Y lo vamos a hacer utilizando indudablemente la palabra de Dios como instrumento para poderlo explicar. El primero que tengo acá es el hombre, luego dice pecado y el tercero dice Jesús. De lo primero que tengo para hablar esta tarde y compartirles es del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre, que Dios lo formó. Cuando Dios decide crear el mundo, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo, que con sus manos juntó barro y formó una estructura de hombre, una estructura que tenía manos, que tenía pies, que tenía ojos, pero era simplemente una estructura. Dice la Biblia que Dios sopló en la nariz de aquella estructura aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero lo que me llama la atención de aquella creación del hombre es que Dios creó al hombre como esta agua que ustedes ven aquí. Lo creó cristalino, lo creó puro, lo creó santo. Y Dios, dice la Biblia, que creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y la imagen y la semejanza de Dios es que Dios es un ser santo, que Dios es un ser todopoderoso, que Dios lo creó así, cristalino. Su corazón era puro, su corazón era incorruptible, su corazón era incontaminado. La relación que tenía el hombre con Dios apenas Él lo creó era una relación de intimidad. Dios se pasaba por el huerto y hablaba con el hombre. Dios dotó al hombre de inteligencia. Dios le dio ciencia, a tal punto que le encomendó colocarle el nombre a todos los animales. Y así como se llaman hoy día los animales, ese fue el nombre que le colocó el primer hombre sobre la faz de la tierra. Pero dice además la Biblia que Dios coloca a este hombre, a este ser puro, a este ser conforme a Dios. Dice la Biblia que Dios lo colocó en un huerto para que fuese señor sobre todo lo que Dios había creado, para que señorease sobre los peces, para que señorease sobre todo lo que Dios había hecho para beneficio del hombre. Y Dios, dice la Biblia, que puso plantas de gran hermosura, puso plantas de fruto exquisito. Dios, dice la Biblia, que colocó en el huerto del Edén dos árboles importantes. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y otro, el árbol de la vida. Y Dios le dice al hombre: mira, yo te he creado lleno de vida, te he creado bendecido, te he creado puro conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. Te voy a dar una única condición: de todos los árboles que hay en el huerto, de todos los árboles de fruto exquisito podrás comer, menos de uno solo, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol, dice la Biblia, que el Señor le dijo al hombre: de ese árbol no podrás comer. Esa era la condición. Y la sentencia era que el día que comiera del fruto de ese árbol ciertamente moriría. Y el hombre, siendo un ser santo, siendo un ser puro, siendo un ser parecido a Dios, fue puesto en el huerto del Edén con esa condición. Y a mí me llama la atención, y es algo que hoy vivimos, que a la gente le llama más la atención lo prohibido. Todos conocemos la historia, y la historia dice y concluye que el hombre, dejándose seducir por la serpiente, pues la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, y engañó al hombre, y tras haber engañado al hombre, dice la Biblia que entró la desobediencia en el hombre. Y entonces viene a conjugarse algo muy trágico para la vida del hombre, y es que por primera vez el hombre decide por su propia voluntad desobedecer a Dios.
Y cuando el hombre desobedece a Dios, entra algo muy feo y algo muy terrible en la vida del hombre, algo que se llama pecado y algo que se llama desobediencia. Y lo quiero ilustrar en esta tarde con este líquido de color oscuro, porque así es el pecado. Así es la condición del hombre que vive en pecado. Así es el corazón del hombre que vive en pecado. Dice la Biblia que el hombre se deja seducir por la tentación, que el hombre se deja seducir por el pecado, y el hombre que tenía un corazón puro y transparente, cuando decide desobedecer a Dios y entra el pecado en su corazón, mire lo que le sucede al corazón del hombre. El corazón del hombre se contamina, el corazón del hombre se ensucia, y el corazón de aquel hombre que había sido creado conforme a Dios, ahora es un corazón contaminado y ahora es un corazón sucio. ¿Qué problema que tiene la humanidad hoy día? El problema de la gente hoy día no es quizá la falta de oportunidades. El problema de la gente hoy día es que su corazón está contaminado y que la relación con Dios se ha quebrado a causa de la desobediencia y a causa del pecado. Dice la Biblia que tras haber entrado el pecado en el hombre, entró también la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte significa separación. El hombre con un corazón así, contaminado y sucio, no puede acercarse a Dios, no puede ser igual a Dios, porque le dio cabida al pecado. Esa es la condición de todo hombre y de toda mujer que nace en este mundo. Nace con un corazón contaminado, nace con un corazón sucio, nace con un corazón rebelde. Así es la condición del hombre que nace hoy día, con un corazón pecaminoso. Pero dice la Biblia que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, si bien es cierto que la paga del pecado es muerte, si bien es cierto que todo aquel que está en pecado está destituido de la gloria de Dios, si bien es cierto que la Biblia dice que en este mundo no hay justo ni aun uno que haga el bien y no peque, porque su corazón es así, la paga del pecado es muerte. Pero el versículo además dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Dios quería recuperar una vez más la condición y la vida de este primer hombre, y Dios quiso restaurar esa comunión. Un día dice la Biblia que Dios decide enviar a Jesús de Nazaret, decide enviarlo a este mundo, que el verbo era con Dios y habitaba con Dios, pero que ese verbo se hizo carne y viene Cristo Jesús a este mundo. Viene Cristo como un Cordero Santo, viene Cristo como un Cordero puro, viene Cristo como el verdadero y unigénito Hijo de Dios. Y todos conocemos la historia de Cristo. Cristo Jesús vino a este mundo, padeció en la cruz del Calvario, fue muerto en la cruz y hecho maldición, derramó toda su sangre en la cruz, fue sepultado, pero la Biblia dice que al tercer día Jesús resucita por el poder del Espíritu Santo y sube al cielo y está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí en esta hora. Pero mucha gente desconoce cuál fue el verdadero propósito de Cristo aquí en este mundo. Todo el mundo quizá desconoce cuál fue la verdadera razón por la que Cristo el Señor murió en la cruz. Y quiero decirte algo para que te actualices en esta tarde. La razón por la que Cristo Jesús vino a este mundo fue para morir por su pecado y por mi pecado. La razón por la que Cristo vino a este mundo es porque Dios, en su misericordia y en su amor, quería restaurar la comunión que un día el hombre por su desobediencia perdió, el señorío que el hombre por su desobediencia perdió, y cuando viene Cristo lo restaura todo, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que Cristo Jesús es la puerta, que Cristo Jesús es la entrada, que Cristo Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es el único que conduce al Padre, que solamente hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús en su corazón, cuando le entrega su vida, cuando le entrega su corazón, la Biblia dice que esta persona nace de nuevo. La Biblia dice que esta persona se convierte en un hijo de Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad, es decir, poder de ser hechos y convertidos hijos de Dios. Y quiero que usted, amigo querido,
Me preste atención en esta tarde, porque si Cristo Jesús llega a tu vida, cuando Cristo Jesús llega y toca el corazón contaminado del pecado, quiero que observe a través de esta ilustración, mire lo que Cristo el Señor le hace al corazón sucio y al corazón contaminado, al corazón lleno de pecado, al corazón que está triste, al corazón que está atribulado. Cristo Jesús lo convierte y lo restaura a su condición inicial. Cristo Jesús lo convierte en un hombre nuevo. Cristo Jesús limpia su corazón, y con este corazón limpio, con este corazón restaurado, así como el corazón del primer hombre, así como Dios quiso concebir al hombre, así Cristo Jesús lo restaura. Así Cristo el Señor lo cambia, así Cristo el Señor lo transforma. Pero la Biblia enseña que el enemigo quiso también destruir los planes de Dios. Que así como el enemigo utilizó la serpiente en el huerto del Edén para hacer que el hombre pecara, la intención de Dios al salvar al hombre, el enemigo también quiso destruirla. Y este pecado, representado el pecado como el enemigo, también quiso entrar en Cristo Jesús, también quiso tentar a Cristo el Señor. Dice la Biblia que luego que Cristo el Señor fue bautizado, y luego que audiblemente se hubiese percibido la voz de Dios el Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco, dice la Biblia que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Y se le presentó Satanás a Cristo el Señor queriendo tentarlo, queriendo contaminarlo. Pero la Biblia dice que Cristo el Señor venció a Satanás, venció la prueba en el desierto. 40 días y 40 noches Cristo el Señor en el desierto sin comer. Y el enemigo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo el Señor le contesta con la palabra y le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. El enemigo no pudo con Cristo el Señor. Cristo Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, es el Hijo del Dios vivo, es un hombre perfecto que estuvo aquí, que a pesar de que dice la Biblia fue tentado en todo, dice la Biblia que Él nunca pecó. Y el pecado quiso entrar en Cristo. Lo intentó una vez y no pudo, lo intentó otra vez y no pudo, lo intentó la tercera vez y no pudo, y lo siguió intentando y no fue capaz de contaminar a Cristo Jesús, porque Él es el verdadero, puro y santo Hijo de Dios. Así que, amigo querido, la solución al pecado de este mundo, la solución a la desgracia, la solución a los problemas, la solución a tantos males que vive hoy día nuestra sociedad es Cristo el Señor. La única forma como el hombre puede ser verdaderamente feliz no es el dinero, no son las oportunidades, no son las tantas riquezas, no son el tener esplendor, el tener el mejor trabajo, el tener las mejores oportunidades, el tener riquezas de este mundo. La verdadera alegría y gozo de un hombre es saber que algún día partiremos de este mundo y tendremos en el cielo una morada eterna esperándonos, esperando con los brazos abiertos un Cristo que murió por nosotros. Pero la decisión de si nuestro corazón decide ser limpio o no en esta tarde es personal. La solución al problema del pecado se llama Jesucristo. Cristo Jesús es el único que puede quitar y destruir toda mancha, toda contaminación y todo pecado de este mundo. Amigo querido, reciba a Jesús esta tarde en su corazón. Permita que Él le limpie, permita que Él vuelva a la condición inicial. La desgracia del hombre es porque no ha decidido entregar su corazón y su vida a Cristo el Señor. Yo le invito esta tarde para que usted pueda reflexionar sobre su vida, para que usted pueda entender cuál es el camino que sigue a su vida y pueda en esta tarde entregar su corazón a Cristo Jesús. No importa en el lugar en el que usted se encuentre, Dios conoce y sabe la necesidad que hay en su corazón, y la necesidad que hay en el corazón de todo hombre, sin conocerlo, es una necesidad de ser salvo, una necesidad de que al partir de este mundo nuestra alma deberá ocupar un lugar en la eternidad. Ese lugar puede ser el cielo con Cristo el Señor, o ese lugar puede ser la condenación. El lugar donde queremos pasar la eternidad lo decidimos mientras estamos aquí en este mundo. Y usted puede, amigo querido,
hacer pasar su vida y su corazón por la sangre preciosa de Cristo el Señor y volver a tener un corazón puro, volver a tener un corazón limpio y volver a tener un corazón transparente. En el lugar en el que usted se encuentre, si es ahí, si tiene la libertad de hacerlo, si no, busque un sitio en su casa, un lugar de intimidad donde usted pueda decirle a Dios: Señor, yo soy pecador, reconozco que me he equivocado, reconozco que en mí hay pecado, creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, por eso te pido que me cubras con tu sangre, que me restaures, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para darme salvación. Yo reconozco que soy pecador y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Mis amigos, no es más lo que quería compartirles esta tarde. Es una forma sencilla, simple y clara de cómo exponer la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este es el Evangelio, este es el mensaje de lo que se predica. Lo que se enseña no es una religión, lo que se le muestra a la gente no es una religión más de las que tantas existen, sino que estamos presentando a un hombre que murió y a un hombre que quiere establecer contigo una relación para ayudarte, para fortalecerte, para animarte, para darte vida, para darte esperanza, para darte fortaleza. Quiero bendecir sus vidas de una forma especial, que Dios los guarde, que Dios permita que esta palabra en sus corazones pueda ser aumentada y que ojalá Dios pueda tener de ustedes esa intimidad que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. No, ella estaba bien. ¿Sí lo grabamos o no lo grabaría? Ya voy. Perico, perico.